Buenas tardes, bienvenido José Miguel. José Miguel Pereira forma ya parte de esta casa desde hace tiempo. Él, para los que no lo conozcan, es profesor de lengua y literatura, doctor en filología hispánica, es autor de proyectos y de publicaciones didácticas y de contenidos canarios, colabora en varias revistas, es escritor, es poeta y es investigador. Son sus trabajos de investigación sobre Sebastián Padrón Acosta los que lo han conectado con nuestro instituto, que le debe el habernos inspirado la recuperación y la reactivación del Fondo Sebastián Padrón Acosta como colección primera y fundamental de nuestra biblioteca. Y también le debemos a José Miguel el cuidado de la edición de las obras del escritor portuense en la colección Biblioteca Sebastián Padrón Acosta, de la que ya se han publicado y presentado en esta sala 2 títulos y próximamente otros. El año pasado comentamos con José Miguel Pereira nuestro propósito de conmemorar el 80 aniversario del fallecimiento de Agustín Espinosa con un proyecto que después llamaríamos 2019 Año Agustín Espinosa o Año Espinosiano, según se diga en el puerto o en el relevo. Bueno, pues en aquella conversación de hace casi un año surgió la sospecha más que fundada de que los dos escritores portuenses nacidos en fechas muy próximas, Agustín Espinosa nació en 1897 y Padrón Acosta en 1900, pues se conocieron. ¿Quién no conocía en el puerto al cura escritor y quién no al profesor y autor vanguardista? Parecía lo más normal que hubieran coincidido en un pueblo además tan pequeño, en el que el cura había formado parte, es verdad que durante muy poco tiempo, creo que solo un curso escolar, del claustro del Colegio de Segunda Enseñanza cofundado por los Espinosa y por el entonces alcalde Isidoro Luz, y cuyo primer director fue precisamente el joven profesor Agustín Espinosa García. Sabemos que Sebastián Padrón Acosta enseñaba latín y posiblemente además otras materias, pues en su excelentemente dotada biblioteca particular figuran también libros para la enseñanza de la filosofía y de la literatura. Pertenecían el cura erudito y el controvertido escritor vanguardista a órbitas diferentes de la literatura. El primero afincado en el modernismo, que el otro había ya abandonado de aquellos primeros poemas de juventud de corte rubeniano para alinearse en la nueva literatura, que rechazaba con mayor o menor virulencia las gastadas estéticas anteriores, muy especialmente la de la escuela regionalista del 19, con la que Padrón Acosta se muestra muy afín en su juicio y muy cómodo en sus escritos de creación literaria. Pero el universo de las letras isleñas era muy reducido. Aquí todos se conocían, vinieran de donde vinieran y fueran las que fueran las ideas y las estéticas de cada uno. Un ejemplar, primera edición de Lancelot de Espinosa, figura entre las obras más interesantes de la biblioteca de Sebastián Padrón Acosta. María Rosa Alonso, buena amiga del sacerdote, dedica al autor de crimen 2 reseñas en la prensa y en una de ellas lo califica como, cito, una de las pocas personas que por su formación universitaria y responsable puede hacer en nuestras letras grandes cosas y con sentido. Y bueno, ahora José Miguel Pereira nos va a desvelar que existen más conexiones entre estos dos escritores de posturas estéticas y ideológicas que recién encontradas y que nos va a descubrir que estuvieron más allá de blanco y negro. Muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Margarita, siempre fiel aquí a mi lado, presentándome durante todos estos tiempos en esta casa que ya para mí es bastante familiar. Y bueno, y gracias al instituto, ¿no?, a la que represento. Y eso, como bien decía, surgió en uno de estos encuentros por aquí la posibilidad de hacer algo sobre Agustín Espinosa en relación con Padrón Acosta. Y bueno, y eso es lo que he hecho. Además es un asunto que me interesaba bastante porque digamos que habría que tocar aspectos que a mí me parecen esenciales y claves en relación con el periodo del que estamos hablando, que más o menos, así dicho rápido, viene a ser lo que conocemos como el periodo de la vanguardia, el periodo anterior a la
la guerra, ¿no? Y fíjense que calificamos el periodo de la vanguardia, pero, y aquí vendría mi pero, ¿no? Uno de ellos, voy a decir muchos peros hoy aquí, solemos olvidar que detrás de todos esos escritores vanguardistas también había otros escritores, ¿no? Que han quedado un poco en segundo plano por diferentes aspectos, ¿no? Los enigmas en torno a las relaciones, si existieron o no, sobre Agustín Espinosa y Sebastián Padrón de la Costa, de alguna manera siguen estando ahí, aunque algo aparecerá, ¿no? En lo que voy a leer esta noche. Y para mí sigue siendo, aunque ya lo hemos hablado varias veces, el tema del colegio Iriarte, se llamaba, ¿no? Bueno, al principio se llamó Tomás de Iriarte, ¿no? Aquí no sé hasta qué punto pudieron llegar a coincidir, al menos cuando se inauguró, ¿no? Otra cosa es que posteriormente sí. Pero bueno, en cualquier caso son aspectos que están abiertos ahí y que daría mucho de qué hablar, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, en principio, empezar por esto que decía antes de el contexto de la vanguardia y cómo ha sido tratado por los críticos literarios, los investigadores laguneros, principalmente de la Universidad de La Laguna, y eso que ha supuesto según mi perspectiva, claro. Luego me preguntaré sobre estas, como decía Margarita, estos itinerarios paralelos de dos personas casi con la misma edad y en contextos similares, si hubo o no hubo relación, bueno, en fin. Y después entraré también en aspectos, y de ahí viene el título de Más allá del blanco y el negro, en los que yo creo que la mayoría de la crítica se ha olvidado y que yo quiero poner encima de la mesa, y es, por un lado, algunos aspectos en torno a Agustín Espinosa, que ya evidentemente adelanto que son un poco espinosos, ¿no? Y polémicos, y por otro lado el del cura Padrón, que a lo mejor no tanto, pero sí, digamos, empieza a poner matices sobre algunos aspectos. A lo que voy, lo que está de fondo, lo que voy a decir, es un poco la visión que a priori tendríamos de los dos personajes, ¿no? O sea, uno pertenece a los movimientos vanguardistas, novedosos, y por tanto parece que más abiertos de mente, ¿no? En torno a las ideas en general, e incluso desde el punto de vista político. Y por otro lado tenemos a un cura conservador, además tradicionalista, vinculado a la literatura del siglo XIX, como bien decía Margarita. Entonces, a partir de esas dos figuras, vamos a decir, a priori tópicas, pues yo empiezo a poner matices, ¿no? Y por donde voy a desembocar, que quizás puede ser lo más, no sé, lo más interesante a lo mejor de todo, es la visión que Padrón Acosta tenía de la vanguardia y de Agustín Espinosa, ¿no? Comienzo. Todos conocemos de sobra cuál fue el destino de los autores y del grupo de vanguardia canario al alzarse de forma violenta el golpe de Estado del general Franco en julio de 1936. Al igual que todos a estas alturas, controlamos con más o menos profundidad la trascendencia que cada uno de ellos tuvo en los años previos a la contienda. Estamos de acuerdo, sin duda, con que hubieran sido deseables otras las circunstancias tras 1936 para vehicular de un modo más sonriente y nutritivo las posibles trayectorias artísticas y vitales de todos ellos, además de las de cualquier artista y de las de cualquier persona viviente en aquellos tiempos. Tras la muerte del dictador, y como se ha manifestado en diversos foros, un grupo de profesores e investigadores vinculados mayormente a la Universidad de La Laguna se propuso sacar a la luz aquel bullente periodo previo a la conflagración con la finalidad primera de no solo restituir una dignidad humana hecha añicos, sino, y más que nada, de poner sobre la mesa, desde la investigación y desde determinados presupuestos estéticos, la trascendencia de los vanguardistas insulares en el ámbito propiamente canario
y en el contexto artístico de la coordenada hispánica. Así, no solo hubo multiplicidad de rescates en suplementos de periódicos, exposiciones, artículos, sino especialmente investigaciones, tesis doctorales y publicaciones de obras particulares o completas, unas conocidas y otras rescatadas de la cerrada ineditez o del más frío olvido. Los nombres de Agustín Espinosa, Pedro García Cabrera, Domingo López Torres, Emeterio Gutiérrez Andelo, Eduardo Westerdal, Ernesto Pestana Nobria, comenzaron a ser realmente divulgados y conocidos gracias al empeño loable en que andaban embarcados algunos como José Miguel Pérez Corrales, Andrés Sánchez Roaina o Nilo Valenzuela Borges, entre otros. Dicho esto, y posicionando por delante toda la meritoria e inexcusable labor de estos investigadores durante el final de los 70 y comienzo de los 80 del siglo XX, nosotros estamos empeñados hace ya un tiempo en hacer ver que la particular incidencia unidireccional que pusieron estos profesores en los escritores vanguardistas ha borrado casi del mapa, a grandes rasgos, no solo voces consideradas menores del propio grupo de los ismos, como Ismael Domínguez, Agustín Miranda Junco, o por poner otro caso, José Antonio Rojas, un asunto que más o menos ha sido paliado con una tesis doctoral hace 10 años de José Manuel Martín Fumero. Y además ha borrado las propuestas de toda una ristra de nombres y diversas corrientes que en los mismos lustros andaban elevando de similar modo y activamente sus edificios artísticos. El periodo que va de finales de los años 20 a 1936, del que tanto han hablado los mentados, se ha presentado entonces con estas inclinaciones evidentes, de las que seguro no quedan al margen las tendencias ideológicas, desde una perspectiva que percibimos secada e incompleta, pues parece que todo lo que alrededor había de las originales corrientes experimentales no era más que una oposición llena de grandes cojeras y de tristes lunares pobres y huevos, negativamente provincianos, frente a la visión ultra novedosa y deslumbradora de las ideas renovadoras de las literaturas europeas de vanguardia aclimatadas al terruño cercano. Pero el daño, entiendo que inconsciente e involuntario, a una comprensión más certera de nuestros momentos literarios insulares, no solo queda en esto, pues por idéntica vía de aquella legítima resurrección, tomaron al pie de la letra nuestros críticos contemporáneos la tan encorsetada y tacaña panorámica que aquellos atrevidos escritores poseían sobre el siglo XIX canario, le decíamos, como si sus opiniones hubieran sentado cátedra en ellos para siempre. Al alimón de sus interpretaciones de las plumas renovadoras, fueron influyendo con más o menos fuerza en el estado actual de las consideraciones sobre la tradición canaria, obteniendo que a día de hoy la compleja y viva centuria decimonónica del siglo XIX sea probablemente el periodo menos estudiado de cuantos componen el devenir secular de nuestras letras. El tiempo pasa y muchos de los presupuestos barajados, sea por parte de los propios autores del periodo prebélico como por los críticos, apenas se cuestionan ni son repensados. Tantas de esas ideas testimoniadas mínimamente son revisadas desde anteojos diferentes, dando así por hecho como verdades anchamente absolutas, particularizados puntos de vista de esto y de aquello. Precisamente lo que creemos es que si realmente el sintagma de tiempo aludido fue tan rico, tendría que generar una mayor copiosidad de lecturas que las que hasta ahora se han hecho públicas, y sin ningún tipo de reparo ni cortapisa. Pienso para esto último, por ejemplo, a la hora de hablar del tan puntiagudo asunto de los textos de Spinoza durante la Guerra Civil, antes de su muerte, aunque ya hay una tesis en francés sobre este motivo. ¿Hasta cuándo y bajo qué enrevesados o sospechosos criterios vamos a seguir evitando estos hechos y estos textos? ¿Y por qué? O en otro sentido, ¿hasta cuándo habrá que esperar para empezar a conocer en serio figuras claves de aquellos años como Luis Álvarez Cruz, José María Benítez Toledo, el propio Sebastián Padrón Acosta,
y tantas otras cabezas con más o menos importancia estética, pero siempre con todo su interés histórico, que hemos dejado a la deriva de un futuro muy poco halagüeño para con ellos? ¿Acaso hayamos visto alguna luz durante los últimos tiempos y en relación directa con Espinosa en algunos gestos interpretativos que en el suplemento de cultura de la provincia se publicaron hace unos meses, en la provincia del periódico de Las Palmas, en los que parece que se da una cara no siempre grata ni cómoda de la obra del catedrático portuense por parte del filósofo Daniel Barreto y del escritor Miguel Pérez Alvarado, sin lugar a dudas altamente sugerentes a la hora de avivar estas novedades añoradas antedichas. Y en este sentido ponía sobre la mesa el que les habla, en el mismo marco periodístico, algunas cuestiones en relación al crítico Juan Manuel Trujillo, también de la época de la vanguardia, como posibles contradicciones en sus planteamientos frente a la tan escasa importancia que los vanguardistas daban a la historia, cuando él mismo se iba a convertir en una especie de historiador insular durante 1935, publicando y coordinando una sección llamada Clásicos Canarios en el periódico La Tarde. Estos son algunos casos, entre tanto, desde donde creemos hoy podrían abrirse puertas insólitas a la hora de ampliar los horizontes del tema que tratamos. ¿Se conocieron el cura Padrón Acosta y Agustín Espinosa? A pesar de que hasta ahora no haya documentación que lo certifique, sería casi imposible pensar que no, cuando sus itinerarios vitales se entrecruzan claramente en puntos geográficos tinerfeños y en diversos momentos. ¿Habrían mantenido alguna conversación? Y si fuera así, ¿dónde y cuándo? ¿Y en qué contexto? Fijémonos que Espinosa es apenas 3 años mayor que Padrón Acosta, por lo que durante las infancias en el propio y estrecho puerto de la Cruz probablemente tuviera contacto de alguna manera, su familia, ellos mismos, como niños. Cierto es que pudieran haber coincidido también en la época lagunera del bachillerato, cuando los dos comienzan a publicar sus textos primeros casi al unísono. Pero aquí sí que los itinerarios se bifurcan, pues primeramente Padrón irá a estudiar al seminario y cuando momentáneamente lo deja a finales de la década del 20, Espinosa se ha marchado a la península para empezar con su imparable formación universitaria. Los años en que Padrón Acosta hace vida fuera de las paredes constreñidas del recinto religioso entre la Laguna y la Orotava son precisamente cuando el autor de Lancelot está en Granada y Madrid. Al volver el surrealista en 1924 a la Universidad Lagunera, Sebastián Padrón ha decidido en ese momento seguir con la carrera eclesiástica como seminarista interno, plazo que durará hasta 1928. A continuación vendrían los destinos del cura en el Hierro y La Palma, hasta que en 1931 regresa definitivamente a Tenerife para recalar en el 33-34, antes estaba entre el puerto y la laguna, en la capital santacruzera. Por su parte, Espinosa, tras 1928, tomará diversos rumbos extra e intrainsulares, que nunca serán coincidentes con el sacerdote. Solo cabe la posibilidad de que acaso hubieran tenido algo de contacto en torno a 1935-36, incluso en algunos años previos, como diremos después, cuando el vanguardista está de director del recién estrenado Instituto de Secundaria de Santa Cruz y el cura Padrón, apartado relativamente de sus funciones eclesiales, con casi total seguridad ejercía labores de profesor. Sin embargo, y a pesar de los posibles puntos de encuentro físicos y temporales, resulta muy probable que esta hipotética cercanía nunca se diera de forma profunda y productiva. Lo decimos porque, amén de las ciertas similitudes en los comienzos como autores imbuidos de modernismo, que decía Margarita, las sendas estéticas posteriores de ambos serán divergentes y casi chocantes. Cuando se funda La Rosa de los Vientos, la revista, en 1927, el ya casi presbítero, aunque públicamente ajeno a la vida cultural, sin duda rechazaría la mayoría de los presupuestos teóricos y artísticos que en ella se vertían, y estaría más del lado de las ideas de la revista lagunera Horizonte,
explícitamente contraria a los nuevos movimientos. Durante la Segunda República, y a pesar de la nebulosa separación de Padrón con el mundo eclesial, las posturas ideológicas serán también aparentemente diferentes. Y lo mismo diríamos de ese estadio de posible coincidencia en Santa Cruz en torno a 1935, pues recordemos que se toca precisamente con el transcurso de la segunda exposición internacional del surrealismo y la venida del francés Breton y los suyos, así como con la tan polémica proyección de la Edad de Oro de Luis Buñuel, donde las actitudes entre los conservadores religiosos y los escritores de vanguardia llegaron a ser realmente virulentas. Una vez dicho todo lo anterior, hay dos cuestiones que se nos presentan claras. ¿Existen alusiones o citas en sus obras donde mencionen al otro? Adelanto que, en principio, no parece que Espinosa García mentara ni declarara nunca el nombre o los textos de Padrón Acosta. No obstante, al revés sí pasará, y veremos a continuación cómo, cuándo y en qué modos. La segunda cuestión es la siguiente. Más allá de las menciones directas, ¿habría algún tipo de puente en algún aspecto de sus obras en el que pudieran darse las manos estos dos significativos literatos portuenses que van a marcar cada uno a su manera buena parte del futuro de la creación y la investigación canarias? En esto nos detendremos en las próximas líneas para sacar de la realidad las sutilidades que siempre posee y que nos empeñamos constantemente en ocultar, dividiéndola dicotómicamente entre buenos y malos, entre puros e impuros, entre el blanco y el negro, como si no existiera una gama mayor de colores, como si no existieran los matices, sin los que no se podría profundizar en nada. Sin ellos, todo se simplifica y se constriñe, y eso es lo que achacábamos al principio a algunos colegas mayores en relación a sus análisis del periodo. Y eso también es lo que achacamos a la sociedad en general cuando enfrenta con argumentos tan elementales y en ocasiones tan pacatos este tránsito convulso en la historia y la cultura. Por ello es que pretendemos auxiliar desde aquí una tolerancia mayor para con los otros, que pueda ir abriendo nuevos campos de estudio y que a su vez promueva directa o indirectamente una mentalidad más amplia y más respetuosa de la existencia y de la interpretación histórica. No se trata de relativizar lo irrelativizable, los sistemas políticos abstractos en su intolerancia ni el sufrimiento de cada una de las personas concretas en sus circunstancias. Se trata, eso sí, de entender que la vida no es unidireccional ni monoborde y que si la observamos desde presupuestos claramente compartimentados, la violentamos sobremanera y la entendemos bien poco. A partir de los ejemplos de Agustín Espinosa y Sebastián Padrón Acosta, pretendemos aportar nuestro grano de arena en esta deriva, además de sugerir a los investigadores y preocupados en el ámbito literario y cultural canario que se adentren en asuntos desde enfoques similares al nuestro, puesto que, si se traduce bien cuál es el deseo y la pretensión, sospechamos que desde ellos el entendimiento de las realidades podría ser mayor y más completo, y seguramente, tal vez, un poquito más justo. Si partimos entonces, y en principio, de las trayectorias desiguales de estos dos perfiles de la intelectualidad literaria insular, podrían sorprendernos algunos aspectos inesperados o no tan nítidos como se prefiguraría desde el esquema que tenemos ya inconsciente y previamente creado. Por poner un detalle mínimo al que hicimos referencia más arriba, quizás resultara algo sorpresiva la inclinación modernista de ambos en los orígenes de sus escrituras. Bien es verdad que en Espinosa el hecho fue esporádico y en Padrón Acosta duraría prácticamente, en cierto sentido, hasta su muerte. Cuestión más llamativa y peliaguda es la que han planteado algunos. El primero de ellos fue Luis Alemany y luego recientemente de manera directa y pormenorizada Beatriz Gómez Gutiérrez, que es la autora de la tesis en francés que decía. La tesis se llama Los mitos y su metamorfosis en la obra de Agustín Espinosa, de las vanguardias al fascismo, de la relación
digo que cuestión llamativa sería la relación de algunos de los textos de Spinoza anteriores a la guerra con ideas de tendencia conservadora, plantean estos textos, que lo vincularían no tan forzadamente como se suele plantear, sobre todo por su gran estudioso Pérez Corrales, a la actitud de su literatura después de 1936 y hasta su triste fallecimiento. Cercanas a estas últimas ideas se han dicho últimamente otras, decíamos, con aire de novedad, como las que plantea Daniel Barreto González sobre las propuestas generales de Agustín Spinoza, preguntándose, dice Daniel Barreto, ¿en qué sentido las opciones estéticas conllevan, ya en las formas mismas, una complicidad deliberada o no con el autoritarismo político, sea de izquierda o de derecha? Y propone que hay textos espinocianos que animan una exaltación de la fuerza y de la técnica, de la velocidad y de la guerra, por cierto, todo muy propio de la vanguardia, término de origen bélico, como sabemos. Ello conllevaría, por ejemplo, que Lancelot pudiera ser leído como una realidad isla que en el enfoque del tinerfeño se presentara violentada por una subjetividad particular que la pinta y recrea a su exacta medida, hecha mera abstracción esquematizada, geografía integral, como él mismo la llama. Incluso el antropólogo Roberto Gil Hernández, que acaba de publicar un interesantísimo libro en IDEA llamado Los fantasmas de los guanches, cuando llega a hablar del proceso interpretativo de la perspectiva del literato sobre el mito de Bassi, anota que Spinoza termina por reproducir el mismo ideario romántico que aseguran combatir, dando un giro estético y ético a su obra que parece adelantar su proximidad durante los últimos años de su vida al falangismo. Por nuestra parte, sostengo y reinsisto desde hace mucho que para poder entender de manera más o menos profunda la obra completa de un autor, una parte de la misma e incluso un periodo artístico en su conjunto, es necesario tenerse en cuenta todos los escritos que fueron generados por su pluma o durante el transcurso de tiempo en cuestión. La palpable y delicada rotura en la asombrosa y juguetona escritura spinociana tras el golpe de Estado franquista no puede implicar de ninguna manera y bajo ninguna excusa que ocultemos todos esos textos que diera a conocer en los medios conservadores existentes. Porque en ellos también está Agustín Spinoza, tuviera las inclinaciones ideológicas que tuviera, viviera las contradicciones que viviera, se sintiera muy forzado o poco forzado a escribir así. No hay que ocultar nada, porque tampoco hay que acusar a nadie injusta y torticeramente si lo que queremos es poder llegar un día a algunos aspectos consensuados más en el conocimiento concreto de este escritor maravilloso y de este tan cargado instante de nuestra historia artística. ¿Quién va a atreverse a afirmar, tras leer los escritos aludidos, que Spinoza deja de ser por ello una de las más grandes figuras de la historia literaria del archipiélago, así como del mundo hispánico en los ambientes de vanguardia? En otro orden de cosas, el artículo del cura Padrón del 1 de abril de 1933, protagonizado por El poeta y San Marcos, un libro de Andrés de Lorenzo Cáceres, sobre el que escribiría Spinoza días después, es la manifestación explícita más evidente de nuestro religioso crítico literario por aquellos años previos a la guerra, sobre una obra de la órbita vanguardista. Lo curioso e inesperado desde nuestros rácanos prejuicios es que, en general, y a diferencia de lo que a priori se pensaría, hace una muy positiva valoración de ella, en un ejercicio de apertura a los nuevos lenguajes que están constituidos, dice el cura, de rebelde juventud de una forma nueva, que rechaza los tópicos, a los que llaman máscara de los impotentes, y el encanto de una vieja idolatría que no es ni quiere ser pieza de museo, y sí que es de una belleza inédita. Pondrá
como no podría ser menos y como casi siempre hace, sus puntos sobre las IES. En cierta mirada él la llama volteriana, o sea, antirreligiosa, de un rincón de los poemas de este libro. Y así también lo hará con la sección Graciela, que dice que directamente sobra del libro. Pero después dice que tiene ante sus ojos, en conclusión, una rebeldía digna de respeto. Dice: el libro es más que una esperanza, es la realización de una dorada quimera, la conquista de un lírico sueño. El gesto arisco de Andrés de Lorenzo Cáceres es un gesto innovador y simpático. El libro es fresco, matinal, tiene luces de aurora, púrpuras de poniente, reciedumbres de juventud. Este es el estilo de Barón Acosta, ¿no? Alarma de mar bravío, olor de selva virgen. No sé si se dan cuenta, pero está totalmente alabando el libro vanguardista de Lorenzo Cáceres, ¿no? Ambos autores, por cierto, Espinosa y Barón Acosta, están de acuerdo en subrayar que la prosa de Lorenzo Cáceres es de las mejores que se estilan en la época. Pero todavía hay más para el asunto que hoy nos convoca. Casi al comienzo del texto, Barón Acosta escribe este significativo párrafo: un hombre aparentemente indiferente y seco, pero preocupado y afectuoso en la intimidad, lleva el timón del esquife, del barco de este libro, ¿no? Agustín Espinosa, el de las albas futuras, una racha salobre de la rosa de los vientos estremece las lonas triunfales y estridentes del navío. 1933. O sea, el cura Padrón afirma explícitamente y en sentido positivo que es la influencia directa de Espinosa y sus propuestas novedosas, compartidas por los antiguos compañeros de la Rosa de los Vientos desde 1927, las que promueven la escritura antitradicional y moderna de Lorenzo Cáceres, que está alabando. Y es más, todo parece indicar que a estas alturas del año 1933, antes de la guerra, en algún cruce habían coincidido de alguna manera sendos portugueses, y el respeto del sacerdote hacia el catedrático de literatura es manifiesto. Claramente, antes, digo, de que llegara la guerra, pues fijémonos bien en lo que escribe: un hombre aparentemente indiferente y seco, pero preocupado y afectuoso en la intimidad, lleva el timón del esquife. O había contacto o alguien se lo contaba cercano, ¿no? No tenemos tiempo de profundizar más en esto, pero bueno. Un asunto novedoso para mí hasta este verano, y que creo que entra dentro de estos aspectos que estoy poniendo sobre la mesa, que hacen matizar los tópicos, ¿no?, que decíamos al principio. Otro asunto altamente significativo en estos planteamientos que hacemos, cuestionadores de prejuicios sobre dos figuras supuestamente enfrentadas por sus inclinaciones humanas y artísticas, es uno de mis últimos descubrimientos en nuestra ya larga investigación sobre el presbítero Padrón. Este mismo verano, mirando la prensa gran canaria del año 1941, me encuentro de un modo totalmente inesperado y fortuito una escueta nota donde se daba noticia de que a Luis Sebastián Padrón García, padre del cura escritor y en ese instante secretario del Ayuntamiento Gomero de Alajeró, le fue incoado un expediente de responsabilidades políticas a finales de 1940. Expediente conservado en perfectas condiciones y que hemos podido ver y estudiar en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, a partir del que asimismo hemos logrado descubrir unas cuantas pistas más claves para ir completando la biografía de nuestro crítico. Una de ellas es precisar cuándo estuvieron sus progenitores instalados en la isla de Fuerteventura, de lo que detentábamos noticia borrosa, en la que el padre tenía un puesto en la administración pública como secretario del Ayuntamiento y del Juzgado de Betancuria. Allí hicieron vida él y su anciana mujer, que le pasaba 12 años, unos cuantos años justo hasta que estalla la guerra, momento en el que decide renunciar al cargo y volverse a la isla de Tenerife con sus hijos, residentes en Santa Cruz,
y en especial al lado del sacerdote literato, que escribe a su madre, la carta mecanografiada se conserva en el dossier, rogándole que dejen de vivir en la isla Majorera ya, que están mayores, que no pueden sobrevivir en la situación precaria en la que habitan, tras el empeoramiento de los nuevos tiempos de la guerra, y que convenza a su padre para que se quite de la cabeza el empecinamiento de quedarse. Pero el asunto de fondo es que Padrón García, el padre de nuestro cura, es acusado junto a otras tres personas más vinculadas al Frente Popular en la institución local de Fuerteventura, de haber favorecido desde su burocrático puesto el gobierno de las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 con amaño del escrutinio de resultados. Sea como sea, y ya que no tenemos tiempo en este marco para más, quede como subrayado destacado en nuestro intento de derribar algunos prejuicios el hecho de que en medio de la existencia de nuestro sacerdote conservador, un miembro tan directo de su familia ha sido señalado con unas intenciones parece que totalmente injustas por esferas de la derecha como miembro benefactor de los grupos republicanos. Esto no tengo tiempo de extenderlo más, pero dejo en el aire que yo entiendo que este tipo de cosas al cura también le harían pensar sobre la situación en la que estaba viviendo, ¿no? Más de su conocimiento directo. Se dejó claro hace unos instantes que el valor señalado por Sebastián Padrón sobre Agustín Espinosa era realidad con todos los matices interpretables que se desee desde años antes de comenzar la guerra. Esta positiva consideración se irá transformando en nítida respetabilidad una vez fallecido el autor de Media Hora jugando los dados, en un grado tal que pudiéramos afirmar que para el prepítero Padrón, Espinosa será una legítima y acreditada autoridad, especialmente en lo referido al ámbito investigativo y sin estar ajeno del todo a sus siluetas creativas. Las referencias directas y explícitas del vanguardista en la obra padroniana son numerosas en los últimos 13 años de su vida, los de la segunda etapa de su periplo intelectual, sin duda la más fructífera y madura. Estas indicaciones se exhiben al tomarlo, por ejemplo, como voz facultada a la hora de tratar el mito de Daci a lo largo de la literatura canaria, y lo hace en un ensayo sobre el poeta Ignacio de Negrín a comienzos de los años 40. También lo hace a la hora de hablar del peculiar doctoral escritor Graciliano Afonso en un artículo de 1944, y también vuelve a nombrar a Espinosa al dar un detalle sobre la isla de La Palma, a la que Espinosa llamaba Isla del Arcángel, en un artículo del cura de 1946. Asimismo, parece bastante elocuente desde la dimensión en la que nos expresamos que haya incluido un soneto de Agustín Espinosa en esa obra clave de la historia literaria del archipiélago que fue sus 100 sonetos de autores canarios, un trabajo modelado hacia el final de su existencia que viene a ser una suerte de protohistoria de la literatura insular a partir del esquema del soneto. En él habría que caer en la cuenta del siguiente detalle. Al hacer la reseña básica que incluye de cada escritor, no se excluye ni se oculta Crimen, el libro que, como sabemos, más problemas daría a Espinosa con el ámbito eclesiástico y con las derechas, y más que nada a la hora de la apertura de su expediente de depuración, que de él y de otros expedientes de gente vinculada a la enseñanza se acaba de publicar una obra de Iñaki Navarro Marchante llamado Profesorado sancionado y depurado en la provincia de Las Palmas durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Pero si hay una temática en la que Padrón Acosta reconoce y manifiesta reiteradamente el valor de la autoridad de Espinosa García, es en la del romancero, y lo acciona en su serie de artículos de mitad de los años 40 que porta el membrete, lo llama así Padrón Acosta, Musa Popular Canaria, sobre la copla y los cantares tradicionales insulares, que luego formarán el librito La Copla. Por cierto que materiales recopilados, manuscritos del cura, están en esta institución porque vinieron, me refiero sobre la copla, porque vinieron con la biblioteca
de Barón Acosta, ¿no? Como ya ha sido reconocido por actuales estudiosos de los fenómenos de la oralidad, como el propio Maximiano Trapero, Espinosa es uno de los primeros en adentrarse en Canarias en este tipo de recopilaciones y análisis de los textos. Y ello mismo no le es ajeno a Sebastián Padrón, que lo inscribe en diversos rincones de la serie, sobre todo cuando nos explica la temática del mar en el formato del romance y al hablar de los romances de cautivo. Y también, por cierto, en uno de estos textos, Padrón Acosta bautiza a Espinosa, le dice escritor de las últimas pistas, ¿no? Muy, otra vez haciendo alusión al estilo espinosiano, ¿no? Tan llamativo que ya vemos que no era para nada, vamos a decir, rechazable por Padrón Acosta, ¿no? Uno de los aspectos que más se evidencian en esta admiración expresa del cura hacia el catedrático es la obra Lancelot, sobre la que Padrón Acosta parece sentir volcada inclinación. Y no está de más recordar lo que dijo Margarita, que el ejemplar particular del cura se encuentra también en la biblioteca. Las menciones que comentamos no son pocas, y el origen de estas se debe a múltiples móviles. Simplemente como celebración de haber cantado La isla de Lanzarote literariamente, y califica a Padrón Acosta el libro de maravilloso, lo hace en un ensayo sobre el poeta Francisco Jordán, también en los comienzos de los 40. También lo nombra como ejemplo de autor insular que reflexionó sobre el tema del Don Juan y de Clavijo y Fajardo, sobre el que, recordemos, hizo Espinosa su tesis doctoral. También lo nombra como relación entre este último escritor ilustrado y la Isla Conejera que lo vio nacer y sus influencias para acabar con los autos sacramentales. Esto lo dice Padrón Acosta en su historia póstuma del teatro. O incluso utiliza Lancelot como fuente para localizar un cuadro de Luis de la Cruz en la iglesia de Tineo. Voy acabando. He dejado para el final el que me parece uno de los textos más reveladores de los tantos escritos y desconocidos de Sebastián Padrón durante la década de los 40. Además, Caracola del 900, que así se llama el texto, y que fue publicado en la tarde del 21 de septiembre de 1944, versa, con el pretexto del motivo del mar insular en la literatura, directa y valorativamente sobre el ciclo creativo de las vanguardias canarias, que había quedado sepultado y silenciado tras el estallido ilegal del golpe franquista. Por lo tanto, estamos sin duda ante el primer texto crítico de la posguerra que va a volver a hablar sucintamente, sin tapujos y sobre todo en sentido positivo, de la mayoría de estos escritores considerados desvergonzados e insolentes por los bien posicionados estamentos del poder conservador. Pero lo más llamativo resulta cuando pensamos que quien lo está escribiendo es un sacerdote de firmes convicciones piadosas e indisimulada tendencia tradicionalista, que se abre solidariamente y de una manera ciertamente ecuánime hacia corrientes que en principio eran contrarias a su gusto e ideología. Sebastián Padrón hace un legítimo e imparcial esfuerzo público cuando todavía el régimen no había aflojado mucho sus garras, de separar la paja del trigo, colocando a los principales escritores de aquellos años en la escala que merecían. Todo ello, por supuesto, en esto el cura nunca se corta, reconociendo que la actitud juvenil de algunos malogró muchas cosas y llevó en ocasiones, cito, a estridencias y cómicas actitudes, en nada aplaudibles por él. Por tanto, dice Padrón Acosta, este movimiento fue una ola de renovación de la metáfora, de inquietud por resolver en nuevos planos los temas estéticos. Es digno de un detenido estudio este movimiento poético que producen en Canarias Juan Ramón Jiménez y las escuelas que con motivo de este poeta surgieron en España. No sé si se cae en la cuenta de la importancia de los términos en los que se expresa Sebastián Padrón dentro del contexto en el que se está diciendo, pero su peso
en la historia de la consideración crítica canaria sobre el movimiento de vanguardia es meridianamente central. Tras una valoración inicial, hablo del mismo texto, de una posible vinculación desde el enclave insular entre Saulo Torón y la escritura neopopulista de esos años, el cura nos enumera a los siguientes poetas, destacando algún aspecto: Julio Antonio de la Rosa, Ismael Domínguez, José Antonio Rojas, Josefina de la Torre y Ramón Félix. Además, eleva a dos líricos por encima de todos: Pedro García Cabrera. En 1944, todavía Pedro García Cabrera no se le había concedido el indulto ni se había producido su vuelta a Tenerife. Y también eleva, por supuesto, a Emeterio Gutiérrez Albelo, con el que entablaría una pegada amistad en esos años de posguerra. Otro detalle curioso es que los libros del periodo a los que más da importancia son curiosamente dos de una inclinación surrealista y vanguardista ostensible: Transparencia fugada de Pedro García Cabrera y El enigma del invitado de Gutiérrez Albelo. Por último, enmarca el estadio vanguardista insular en torno a las revistas que se gestaron, enumerando con todas sus sílabas las tres principales: la revista Cartones, La Rosa de los Vientos y la defenestrada por las hordas tradicionalistas Gaceta de Arte. Aún así, y pensado que con mucho tino y puntería, para el cura la principal y más enriquecedora fue la inicial experiencia de La Rosa de los Vientos. Y dice: con nautas expertos, lo vuelvo a enfatizar, como Agustín Espinosa y Ángel Balbuena Prat, al que por cierto también valora muchísimo siempre el filólogo catalán que estuvo en la Universidad de La Laguna. Acabo. Según lo puesto e interpretado escuetamente, en las líneas precedentes, a partir de estos dos trascendentes adalides de nuestra literatura de los años 20, 30 y hasta 40, nos parece vertebrar, concluir, como se había apuntado, que el básico y simple esquema que se suele aplicar al contexto estético-histórico vanguardista y sus alrededores no refleja con rigor muchos aspectos tomados por secundarios o terciarios en el entendimiento de la historia literaria y su valoración. Las tres o cuatro ideas que sobre Agustín Espinosa hemos dejado caer podrían hacer matizar algunos cuantos presupuestos de los que sobre su literatura se escribe y divulga. Pero no digamos, para el preciso caso de Sebastián Padrón Acosta, el grado sumo de particularidades y matizaciones que se han de tener en cuenta a la hora de pensar sobre un intelectual conservador de tendencia modernista y regionalista, tal y como hemos podido comprobar en sus palabras sobre la vanguardia canaria y concretamente sobre el inimitable Agustín Espinosa. Valgan, en suma, estos casos como impulso y sugerencia para continuar indagando desde puntos de vista similares con la finalidad de seguir entendiendo y ahondando sobre un tiempo tan copioso y complejo en ideas e individualidad. Muchas gracias. En apariencia nadie podría sospechar qué dijera todas estas ideas, ¿no? No sé, a mí me parece bastante significativo. No, yo solo una apreciación. Me parece que dentro de poco te veré con la ropa tabla. Aquí, pues es una cosa fundamental. Yo también considero que la honestidad intelectual está también en el disertador de esta conferencia y amigo nuestro y del Instituto de Estudio Hispánico, en el sentido de que un poco la investigación en Canarias, por lo menos en el siglo pasado, se situaba en el ámbito de las parcelas, ¿no? Los investigadores académicos y universitarios fundamentalmente, pues estaban en una parcela o el completo de un autor o de un tema y parecía que ahí no se podía ni picotear ni siquiera criticar, porque lo que ha dicho fulano de tal, ese es el dogma y eso, él está en una actitud intelectual, diríamos, moderna, en el sentido de que
sostenido en los años 80 acerca de la vanguardia, pues bueno, tiene unos matices que sería interesante seguir profundizando e indagando cada vez más. Y de hecho, creo que hay una nueva generación, por los autores que he citado, la tesis doctoral, donde van en ese sentido, el encuentro de que no es todo, como el título de conferencia, no todo es blanco blanco y negro negro, sino que estos grises, pues hay un montón de matices, ¿no? Como sostiene la filóloga aquí también, pero José se no sé cuántos matices que dice, ¿no? Y nosotros y tienen nombres para calificarlos. Entonces, enhorabuena, ¿no? Yo creo que lo has explicado perfectamente. Yo creo que esa es la idea. También es entendible la actitud crítica en ese periodo de transición. Lógicamente, toda esta gente había que sacarlo, ¿no? Después de lo que había pasado. Pero claro, pero hay matices, hay otras cosas también. Esa es la idea. Todo es entendible, pero hay que empezar a matizar. Y bueno, y aportar las ideas y otras interpretaciones. Es que eso es lo que da vida a la cultura y a todo, ¿no? Porque si no, nos quedamos ahí en lo estático y al final, pues, eso es conservadurismo puro y duro, totalmente. Claro, si no ponemos en cuestión todas esas cosas, ¿no? Si damos ya por hecho y por verdad que resulta que este autor, pues no sé qué, no. Las cosas hay que reformularlas, entiendo yo. Y bueno, perdón, no sé si ya me he pasado demasiado, pero lo del padre de Padrón Acosta a mí me parece algo realmente significativo. Que este señor, no el padre, sino me refiero al escritor, haya vivido en primera persona a alguien tan cercano que haya sido señalado por las triquiñuelas que fueran del propio régimen franquista con el que se supone que él tendría que estar cercano. Todo eso tendría que ser un cura que de por sí ya es bastante sui generis, pues todas estas cosas tendrían que haberle hecho pensar muchísimo, ¿no? Incluso, lo estoy diciendo, para a lo mejor sentirse en algún momento abierto a entender actitudes que el régimen podía poner por los suelos. Lo dice, pues bueno, si esto es lo que está pasando aquí, si mira lo que le pasa a mi padre incluso, ¿no? Que yo estoy convencido, pues además en el expediente aparecen todas las justificaciones desde la época de Primo Rivera del padre, que era derechoso, pero claro, lo cogieron allí de tal y... Quiero decir que de fondo probablemente estas cosas hagan pensar, hicieron pensar también a la cura todas estas movidas, ¿no? Y cómo tiene esta valentía de poder hablar de esta gente, ¿no? En fin, yo quise recalcar lo de, y ya juro que por esto me callo, quise recalcar lo de antes de la guerra civil, el texto sobre Lorenzo Cáceres, la opinión que tiene de Agustín Espinosa y de la vanguardia, porque mi tesis doctoral, que no versaba sobre los textos después de la guerra, sino anteriores, yo en una nota quise aludir a este texto del que hablé al final, y dije que Padrón Acosta admiraba a Agustín Espinosa y a Ángel Balbuena Prat por encima. Entonces, mi amigo Nilo Valenzuela, que estaba en el tribunal, me dijo, claro, es que estamos hablando de Espinosa, que le pasó lo que le pasó al final, y Ángel Balbuena Prat, que también un poco acabó cercano del régimen. Y yo creo que las cosas no son así, es decir, yo creo que él lo dice porque lo cree, no tiene nada que ver con... O sea, yo creo que el cura tenía ahí, fuera con su ideología, sus cabezonerías, tenía una sensatez en reconocer determinadas cosas que a lo mejor en apariencia es inesperado que las hubiera dicho, ¿no? Sí, a pesar de que era, o sea, por ejemplo, cuando hay cosas que no pasan, él dice, bueno, que por otro lado también lo digo, me parece totalmente loable, es decir, hay actitudes vanguardistas que todos sabemos, eran pura provocación, esa era su finalidad. Claro, y él dice, bueno, aquí hay algunos que hicieron tonterías, y es verdad, quiero decir, es verdad, hicieron tonterías para provocar, era lo que tocaba, ¿no? Era lo que tocaba.
Y él dice, bueno, vamos ahora a separar una cosa de la otra. Y tiene esa apertura de mente, ¿no? Vamos a decirlo así, en medio de la cosa, ¿no? En todo caso, José Miguel, la parte de si el episodio con Lorenzo Cáceres está reflejado en algún otro sitio, en alguna otra publicación, porque sí parece claro que el cura ejerció de crítico literario. Ah, sí. Sí, es uno de sus... Es de los primeros críticos literarios, digamos, con un cierto método, vamos a decirlo así, en Canarias. Sí, no, eso es evidente. Desde que empezó a escribir ya hacía esa crítica literaria. ¿Y el episodio de Lorenzo Cáceres está en algún otro sitio? Pero el episodio te refiere el artículo. Sí. No, el artículo, como la gran mayoría de este hombre, está por sacar en la biblioteca. Iremos sacando poco a poco. Tampoco tienes constancia de que hayan tenido relación amistosa. Yo creo que con Lorenzo Cáceres debía conocerlo. Que por cierto es otro personaje que, aunque se le ha metido mano en el estudio, yo creo que está también por estudiar. O sea, y yo me he encontrado textos en la prensa de este hombre que yo creo que merece algo más. Sí, y es un personaje muy interesante, vinculado a la vanguardia, pero bueno, también con esa parte, ¿no?, quizás más conservadora, no sé hasta qué punto, investigadora también. Pero yo creo que ellos sí tuvieron que conocerse, ¿no? Con Lorenzo Cáceres. Y no cabe duda que Sebastián Padrón Acosta no fue cualquier persona, es muy intelectual, muy inteligente. Y él tenía que comprender que aquellos personajes de antes de la guerra que valían, tenía que despejarlos, sacarlos a la luz. Y porque actualmente, o desde la guerra, no se habla de estos personajes. Aquí mismo no queremos entrar, porque hay cierto temor de que puedan pasar ciertas circunstancias, ciertas discusiones que son peligrosas. Todavía hasta que no pase esta generación, no se hablarán de aquellos personajes. Sí, yo entiendo que todas esas cosas están ahí, ¿no? Pero bueno, un día habrá que ir poniendo algunas cositas, ¿no? Que si no, no hay manera de levantar cabeza. Con toda la sensatez del mundo y con toda la